sean reflectivos para cada uno de nosotros, que podamos aprender a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos en esta mañana, tenemos el honor de presentar al predicador esta mañana, nuestro hermano Osvaldo Rosado, de la iglesia de Oklahoma, del Ministerio del Evangelio Eterno. Él vive en Oklahoma, allá radica la iglesia, Oklahoma City. Y en esta mañana, hermano, pues le presentamos, gracias porque ha tomado el tiempo, y nosotros sabemos y entendemos que es solamente por la providencia de Dios que Él está aquí esta mañana, para compartir el mensaje a su pueblo. El Señor usa sus instrumentos, las vasijas de barro. También le acompaña por ahí su esposita. Vamos a pedirle que se ponga de pie para darle una bienvenida a ella y a nuestro hermano predicador. Hermanos, les damos una bienvenida, ¿verdad? Sean bienvenidos. Y también tenemos por ahí a su nietecita. El nombre no lo puedo repetir, pero se llama Kenzie Lanes, algo así. Bienvenidas también. Y todos, hermanos, nuestras visitas esta mañana que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidas, y que nuestra necesidad espiritual pueda ser suplida esta mañana. Dios les bendiga. Señor les bendiga a todos. La gracia del Señor sea con su pueblo en esta hora. Hoy día vamos a estudiar la palabra de Dios. No solamente vamos a estudiar la palabra de Dios, sino que vamos a meditar en ella, hermano. Estamos viviendo en tiempos solemnes, donde hay una necesidad grandísima en el corazón del ser humano de Dios. Y en donde sabemos que el enemigo de las almas está buscando miles de maneras posibles para destruir a los seres humanos. En esta hora vamos a tener un tema que pienso que es de vital importancia. Ya se ha anunciado y el tema tiene que ver con la hora del juicio. Le doy gracias primeramente pues a ustedes por darme la oportunidad de poder venir y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y esperando en el Señor que este tema de hoy no sea un tema más, sino que sea un tema que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que pueda esto hacer en nuestra vida una obra de reforma y reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Como dije, vivimos en tiempos difíciles, y hoy por hoy es cuando más nosotros necesitamos de la presencia de nuestro amado Dios. Si los hermanos atrás me pudieran proyectar la imagen del santuario, vamos a hablar un poquito sobre el santuario. El tema de hoy se titula Juzgados conforme a la luz recibida. Y quiero, hermanos, que hoy día nos concentremos en el mensaje de la palabra de Dios. Dios es el que va a hablar por medio de su palabra, y busquemos en la Escritura. Hagamos los anotes necesarios en sus libretas para así poder estudiar el tema cuando ya lleguen a su hogar, o compartirlo con otras almas. Yo creo que no venimos a la iglesia solamente a sentarnos y escuchar, sino a aprender de la palabra de Dios para así nosotros aplicar ese mensaje a nuestras vidas, y así llevar ese mensaje a otras personas que también están en necesidad de él. ¿Cuán cierto es que se está llevando a cabo un juicio en los cielos? Si vamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 14, quiero tratar de avanzar para tener tiempo para cubrir el tema del día de hoy. Pero en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, la palabra de Dios nos muestra de que es una realidad de que se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Por inspiración divina, el apóstol Juan dice así, de la siguiente manera: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, ¿en qué iglesia? En alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
O sea, la Biblia dice que la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. ¿Y qué dice la Biblia? Y adorar ¿a quién? A aquel que hizo ¿qué? Los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 nos hace un llamado a la hora del juicio. Nos hace un llamado a que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Por esta razón, Dios en su amor y misericordia nos trae este mensaje para que nosotros como su pueblo podamos entender el tiempo que estamos viviendo y la preparación necesaria que debe haber nosotros como pueblo de Dios en este tiempo de fin. ¿Cómo sabemos que el juicio ya comenzó? Porque la Biblia dice que la hora del juicio ¿qué? Ha llegado. Pero ¿cómo nosotros sabemos de que el juicio ya comenzó? Bueno, como pueblo adventista del séptimo día tenemos la gran bendición y la gran oportunidad de entender el santuario. El santuario nos habla del juicio. El santuario nos enseña a nosotros el plan de redención que Dios ha establecido en su sabiduría para que nosotros como seres humanos podamos llegar a ser salvos. En el santuario nosotros podemos saber y entender de que en el santuario se llevaba a cabo un día en el cual se llevaba a cabo una obra de juicio. ¿Y en qué día era ese, hermanos? Adventistas. ¿En el día de qué? De la expiación. Ese día de la expiación, hermano, era un día solemne en donde el pueblo de Israel estaba en completa consagración al Señor, porque sabían que si ellos no habían confesado sus pecados, ellos podían ser ¿qué? Cortados del pueblo, destituidos de que la herencia, destituidos para nosotros la herencia celestial en nuestro caso. Ahora, en ese día de purificación, en ese día del juicio, hermanos, se llevaba a cabo un día en específico y en un mes específico, ¿no? En la enseñanza del santuario, cuando vamos al libro de Levíticos, capítulo 23, vamos al libro de Levíticos, capítulo 23, para beneficio de aquellos que nos están también viendo por medio del canal. Levíticos, capítulo 23, hablando de la hora del juicio, y no es mi tema entrar a explicar el santuario, ni cómo se lleva a cabo en su totalidad, pero quiero simplemente a manera de introducción para el tema del día de hoy. Levítico capítulo 23, nos dice la Biblia, en el versículo del 23 al 31, nos dice la Biblia, hablando primeramente del día de las trompetas. Antes de que llegase el día de la expiación, se tocaban ¿qué? Trompetas. Eso sucedía ¿cuánto tiempo? 10 días antes del día de ¿qué? De la expiación. Pero dice la Biblia en Levíticos capítulo 23, versículo 23, Dios dijo a Moisés, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes que, iglesia, séptimo, al primer día del mes tendréis que sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa ¿qué? Convocación. Claro está, este día de trompetas, este sábado, era un sábado ceremonial. Esto era parte de las 7 fiestas solemnes de Jehová. Este sábado no era el séptimo día de la semana, sino que era un sábado ceremonial en el cual el pueblo se tenía que apartar de todo ¿qué? De toda obra y de todo trabajo. Ahora, interesante lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia nos enseña que antes de que llegase el día de expiación se tocaban trompetas para anunciar que estaba por llegar ¿qué? El día del juicio. Ahora, la Biblia nos dice, si seguimos leyendo la palabra de nuestro Dios, versículo 25, hablando de ese día de las trompetas, ninguna obra de siervo haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y habló Jehová, versículo 26, a Moisés diciendo, también
el 10º día de este mes séptimo, el mes séptimo, ese era el día que se llevaba a cabo este día de la expiación, en el mes séptimo, en el día 10, dice, será el día, ¿de qué, iglesia? De expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis, ¿qué, iglesia? Afligiréis vuestras almas. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Sigue diciendo la palabra de Dios en este versículo 28. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona, y esto era lo interesante del día de la expiación, no simplemente se llevaba a cabo y no había en el pueblo una entrega, sino que dice aquí, porque toda persona que no afligiere en este mismo día, no se afligiere en este mismo día, será cortada entre su pueblo. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Así dice el versículo 31, ninguna obra haréis, os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Hermanos, el día de la expiación era el día más solemne durante todo el año. Era el día donde el pueblo de Dios tenía que afligir su alma delante de Dios, porque si no habían confesado su pecado, ¿qué iba a suceder? Eran cortados ¿de qué? De entre el pueblo. El día de la expiación nos señala a nosotros la hora del juicio. Por esa razón, como pueblo de Dios en este tiempo de fin, nuestro interés debería de estar en el santuario celestial, escudriñando la obra que Dios está haciendo en el santuario celestial en favor de cada uno de nosotros, los seres humanos en esta tierra, que Cristo está intercediendo a favor de cada uno de nosotros en el santuario celestial. Pero no solamente Jesús está intercediendo en el santuario celestial, sino que Jesús está llevando a cabo una obra de juicio. Ahora, en el libro Conflicto de los Siglos, página 591, nos dice el don profético, bueno, la mitad del libro, ya lo que me queda es la mitad, ya sé, hasta por la mitad se me partió. Pero dice aquí en la página 591, de este libro de tapa blandita. Miren lo que dice la sierva del Señor en cuanto a este día de la expiación y a la importancia que nosotros debemos mostrar en cuanto a la obra que se está llevando a cabo en el cielo. Dice la sierva del Señor, estamos viviendo ahora en el gran día de expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Sigue diciendo, si no querían verse separados ¿del qué? Del pueblo. Más sigue diciendo la palabra de Dios aquí. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, porque existe un libro de la vida, ¿no? En el cielo, donde están consignados los nombres de quienes, de todos los que han creído y han aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora sigue diciendo aquí, de la misma manera todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, iglesia, en los pocos días que nos quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados.
¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo? Hermanos, debe haber un verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado. Porque estamos pasando por la etapa del juicio investigador. Sigue diciendo, hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón, dice aquí. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se encuentran tantos cristianos de profesión, iglesia. Sigue diciendo, empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. Es una empeñada lucha, dice aquí. La obra de preparación es individual. Y esto es un punto bien importante. ¿La obra es qué? Individual, iglesia. ¿Más qué sigue diciendo aquí? La obra es individual. No nos salvamos en grupos, iglesia. La iglesia del venimiento no se va a salvar en grupos. La obra es ¿qué, iglesia? Individual. La obra es individual. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Mi hermanito puede ser muy fiel al Señor, pero no porque él sea fiel yo me voy a salvar. La obra es individual y el juicio se va a llevar a cabo individual en cada individuo que mora en esta tierra. Más sigue diciendo, la pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de las cualidades de otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra, hermano. Esto es serio, hermano. Dios conoce a cada alma que habita en esta tierra. Dice, cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa que semejante, porque a la luz del santuario, según Levítico, a la luz del santuario, el pueblo tenía que estar ¿qué? Afligiendo ¿qué, iglesia? Su alma delante de Dios. Ahora quiero que presten atención a esto, iglesia. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante, iglesia. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora delante del santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo le tocará ser juzgado como parte del juicio para los vivos. Dice pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma presente atención a la amonestación del Señor, hermano. En este tiempo, ¿qué dice aquí? En este tiempo dice que toda alma presente atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 33. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti, hermano. Así que, hermano, aquí nos enseña la palabra del Señor a través del don profético, hermano, porque creemos que el espíritu de profecía fue inspirado por Dios, ¿no? El adventista que no cree en estos libros, hermano, no se puede llamar adventista del séptimo día. Hemos sido fundados, hermano, bajo un movimiento profético en este tiempo de fin, que le damos gracias a Dios porque podemos estar seguros de que estamos en la verdad en Cristo Jesús. Ahora, iglesia, entendiendo, iglesia, de que en la hora cuando se llevaba a cabo la obra del día de la expiación,
cada alma tenía que estar afligiendo su alma delante de Dios por los pecados cometidos durante todo el año. Esta obra de purificación se llevaba a cabo y el sumo sacerdote la llevaba a cabo. Ahora, no es mi idea entrar en eso, pudiera en otra ocasión entrar en eso, pero ¿cómo sabemos que el día de la expiación comenzó en el 1844? Bueno, según la profecía de Daniel 8:14, gloria a Dios, que hay adventistas que están despiertos, ¿no? Alabado sea el Señor. Daniel 8:14, la Biblia nos dice, vayamos allá a la Biblia, Daniel 8:14, para poder entender cuándo comenzaba esta obra de juicio. Debemos entender que el libro de Daniel nos enseña a nosotros acá la obra, cuándo se llevaba a cabo la obra de juicio. Ahora, Daniel 8:14, la Biblia nos dice, para aquellas personas que nos están escuchando que quizás nunca han escuchado de que se está llevando a cabo una obra de juicio en el cielo, porque muchas personas que quizás nos están escuchando por la televisión o por la radio o por cualquier otro medio, piensan de que el juicio va a ser después que Cristo venga, pero así no es. Porque cuando Cristo venga, Cristo viene a dar ¿qué? La recompensa. Ya Cristo viene a dar la recompensa a aquellos que fueron fieles a Él. Y aquellos que no fueron fieles simplemente van a morir con la presencia del Altísimo bajando en las nubes de los cielos. Ahora, ¿cómo los adventistas del séptimo día entendemos que el juicio comenzó en el 1844? Porque en Daniel 8:14, después que el profeta ve el cuerno pequeño que pisoteó la verdad de Dios y la tiró por tierra, entendiendo que este cuerno pequeño representa el papado, un estudio que aquellos que nos están escuchando, si quieren conocer más de él, pues pueden venir aquí, y aquí hay hombres preparados para dar esos estudios. Ahora, dice la palabra de Dios, Daniel 8:14, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Guillermo Miller y sus colaboradores, cuando escudriñaron esto, ellos quedaron asombrados y ellos le prestaron atención a este mensaje de Daniel 8:14. Claro está, el pueblo de Dios pasó por un gran chasco, como así pasaron los discípulos un gran chasco de igual manera. Pero entendemos que en Daniel 8:14, la purificación que hablaba Daniel 8:14 no era la purificación de la tierra, sino que era la purificación del santuario ¿qué? Celestial, donde Cristo está hoy día intercediendo por cada uno de nosotros. Daniel 8:14 nos habla de la hora del juicio y nos enseña a nosotros a través de la profecía de los 2300 tardes y mañanas de que el santuario iba a ser purificado al final de los 2300 tardes y mañanas. La profecía de los 2300 tardes y mañanas, según Daniel capítulo 9, nos enseña a nosotros de que el cómputo de los 2300 tardes y mañanas nos comienza desde la restauración de Jerusalén, en el año 457, ¿no? Si estoy equivocado, levanten la mano. Pero sigue diciendo la palabra de Dios de que esa profecía nos llevaba a nosotros hasta el año ¿qué? 1844. Que es en donde comienza la obra de Cristo, pasando del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. Como adventistas entendemos esta profecía, como dicen en la isla, de rabo a cabo. Ahora, yo quiero llevarlos a un tema bien importante. Porque como adventistas entendemos estas profecías. Y gloria a Dios porque entendemos estas profecías. Pero el Señor en este día quiere llevarlos a un tema de vital importancia, porque nosotros como pueblo de Dios entendemos las profecías, pero también pareciera que no las entendiéramos. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, porque el libro de Apocalipsis capítulo 14 nos enseña a nosotros, hermanos, de que la hora del juicio ya ha comenzado. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Qué nos enseña a nosotros el libro de Apocalipsis en cuanto
a esta fecha de Daniel 8:14 de la purificación del santuario, de las 2300 tardes y mañanas. Bueno, Apocalipsis capítulo 14, los siervos de Dios en aquel entonces, los pioneros adventistas, entendieron, un poco más después de Charco, entendieron que la purificación y fue ¿en dónde? En el santuario celestial. Por eso es que el primer ángel nos dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía que, iglesia, el evangelio eterno para predicarlo aquí en la iglesia, a todos los moradores de la tierra. Pero este ángel, el mensaje del primer ángel, que nos llama a nosotros la atención, porque ese mensaje del primer ángel nos lleva a nosotros a experimentar, hermanos, una reforma y revivimiento como pueblo de Dios. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje presente para este tiempo. Pero personalmente, el mensaje del primer ángel es el mensaje que el pueblo de Dios tiene que estar viviendo. Porque si nosotros como pueblo de Dios no vivimos el mensaje del primer ángel en nuestras vidas, no vamos a estar preparados para predicar ni el segundo ni el tercer ángel. Ni vamos a estar preparados para no aceptar la marca de la bestia, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante el mensaje del primer ángel? Primero, porque es el mensaje que nos dice a nosotros que la hora del juicio ha llegado. Ahora, ¿por qué más es importante? Porque el mensaje del primer ángel nos dice a nosotros temer a Dios y ¿qué? Y darle gloria, hermano. Ahora, ¿qué es temer a Dios, iglesia? Vamos a la Biblia nos enseña Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 a 3. Vamos a la Biblia, hermano, venimos a estudiar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 a 3. Quiero, hermano, perdónenme, estoy tratando de ir un poco rápido porque no tengo mucho tiempo, pero no quiero que salgamos de este lugar con un mensaje incompleto. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3 de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a poseerla. Ahora miren lo que sigue diciendo. ¿Qué es temer a Dios? Es lo que estamos tratando de estudiar. ¿Qué es temer a Dios? El mensaje del primer ángel decía temer a Dios y darle gloria. Ahora, ¿qué es temer a Dios? No es tenerle miedo. Dice la Biblia, para que temas, ahí está la palabra temor, el verbo temor, temer a Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean, ¿qué, iglesia? Sean prolongados. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, sí, dice de la siguiente manera, hablando del temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Ya vimos que es guardar los mandamientos de Dios y sus estatutos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, sí dice de la siguiente manera: guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando ¿qué? En sus caminos y ¿qué? Y temiéndole. Van viendo que la palabra temer a Dios es guardar ¿qué? Sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13, dice de la siguiente manera. Vayamos a la Biblia, hermano. Si tiene sueño, hermano, este es el momento para despertarse. Miren que el diablo quiere que el pueblo de Dios tenga sueño cuando viene a escuchar la palabra. Miren que el diablo ya estuvo escudriñando qué tema yo iba a traer para que te dé sueño. Así que si tiene, eso es lo que dice el don profético. No sé si lo han estudiado, pero eso es lo que dice el don profético. El diablo se encarga de ver qué es lo que se va a presentar para que entonces la persona que necesita el mensaje, ese día de sábado de la mañana, ¿qué va a pasar con la persona? Le va a dar sueño, le va a dar la cocotera. Y ahí se durmió y perdió la bendición. Así que en esta hora reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Y vamos a estudiar su palabra. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Dónde nos quedamos? Deuteronomio capítulo 10, la iglesia está despierta. Deuteronomio capítulo 10. No, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice la Biblia: ahora pues, Israel, qué lindas palabras. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Que qué? Que temas, ahí está la palabra temer.
que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Así que el temer a Dios es ¿qué? Guardar sus mandamientos. Hay muchos textos bíblicos, pero no voy a entrar en ellos. El mensaje del primer ángel nos llama a nosotros a temer a Dios y darle gloria. O sea, una estricta obediencia a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y a su Hijo. Un llamado a una reforma en el pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios no estoy hablando de los adventistas del séptimo día nada más. Porque los adventistas del séptimo día no son solamente el pueblo de Dios. Pueblo de Dios son todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y Dios hace un llamado al mundo entero. Temer a Dios y ¿qué? Y darle gloria, porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Ahora, ¿qué es darle gloria a Dios? Ya sabemos que temer a Dios es ¿qué? Guarda sus mandamientos. Como buenos adventistas también sabemos que es ¿qué? Darle gloria a Dios. Ahora, ¿qué es darle gloria a Dios? Es la pregunta en este momento. ¿Cómo nosotros damos gloria a Dios? Bueno, en el libro de Éxodo capítulo 33, vamos allá a la palabra de Dios. Moisés quería quería ver la gloria de Dios. Deuteronomio capítulo 33. Perdón, eso, capítulo 33. Gracias, hermano. Está despierta la iglesia. Vamos a la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 33. Dice la Biblia, versículo 13 al 23. La Biblia nos enseña, Moisés quería ver la gloria de Dios. Y dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y que halle gracia en tus ojos. Y considera que este pueblo es tu gente. Y él dijo, mi presencia irá contigo, dijo Dios, y te daré descanso. Y respondió, si tu presencia no va de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar y tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto, dice de la siguiente manera, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Moisés quería conocer la gloria de Dios, quería saber qué era dar gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre ni qué. Moisés quería saber qué era la gloria de Dios, quería ver la gloria de Dios y entonces Dios le mostró su gloria. Ahora, ¿cómo Dios le mostró su gloria? En el versículo 6 le dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, versículo 6 del capítulo 34, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, ¿y qué más? Y piadoso, tardo para la ira y grande ¿en qué? En benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que de ningún modo dará por inocente al culpable,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación. El temer, hermano, el dar gloria a Dios, hermano, es revelar que el carácter de Cristo, el carácter de Dios en qué, en nuestras vidas como pueblo de Dios. Eso es darle gloria a Dios. Ahora no voy a entrar en detalle, pero también la Biblia nos enseña que el dar gloria a Dios también tiene que ver cómo nosotros cuidamos que este templo. Pues si coméis, 1 Corintios capítulo 6, nos dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, pues si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora, eso es dar gloria a Dios, hermano. Es revelar el carácter de Dios en nuestra vida. Es nosotros glorificar el nombre de Dios en nuestra manera de ¿qué? De vivir como pueblo de Dios. Ahora, esta era la introducción. Ahora vamos a entrar al clima del tema de este día. Y pido a la iglesia que mantenga la reverencia y que mantengamos nuestra vista puesta en el eterno Dios a través de su palabra. Dice la Biblia en el libro de Sofonías, vamos al libro de Sofonías, porque como adventista del séptimo día, nosotros entendemos la profecía, hemos estudiado las profecías. La iglesia del venimiento, yo creo que ha tenido mucha oportunidad de escuchar preciosos temas a través de otros mensajeros. Pero el libro de Sofonías, hay unas palabras en el libro de Sofonías que son de vital importancia, iglesia. Aquellos que nos están escuchando por medio de la radio o televisión, vayamos a la palabra de Dios, al libro de Sofonías. Profeta Sofonías. Se me perdió Sofonías, ni lo encuentro. Vamos a ver. Sofonías. Gracias, hermanos. Sofonías, vayamos al capítulo 1, hermano. Dios está haciendo un llamado a una verdadera reforma y revivimiento dentro de su pueblo en este tiempo del fin. Pero miren lo que dice Sofonías capítulo 1. Y vamos a ver aquí lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Sofonías capítulo 1 y versículo 12. Sofonías capítulo 1, versículo 12. ¿Cuál es la condición del pueblo en cuanto a este evento, hablando de la hora de juicio, y cuál es la obra que Dios está haciendo entre su pueblo? Hay una obra que Jesús está haciendo dentro de su pueblo hoy día, en este tiempo final. Y nos enseña el libro de Sofonías capítulo 1, versículo 12 de la siguiente manera. Y será que en aquel tiempo, cuando la Biblia habla en aquel tiempo, ¿qué referencia está haciendo? A los días finales, ¿no? Y será que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén, ¿con qué iglesia? Con candiles o linternas, y haré visitación sobre los hombres que están sentados en los residuos de vino, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Hermanos, Dios está haciendo una obra en este tiempo de fin, y es que Jehová está escudriñando a Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Nosotros, el pueblo de Dios. Dios está escudriñando a Jerusalén, dice la Biblia, con linternas o con candiles. ¿Qué es lo que hay dentro del candil? En aquel entonces había ¿qué? Aceite y fuego, ¿no? Es una lámpara.
La Biblia nos dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. ¿Cómo Dios está escudriñando a su pueblo? ¿A través de qué? De su palabra. Pero también Dios está escudriñando a su pueblo a través del aceite, que es símbolo de qué, iglesia? Del Espíritu Santo. Dios está haciendo una obra, hermano, en este tiempo de fin, que si usted y yo no prestamos atención en el día que estamos viviendo, hermano, vamos a ser pasados por alto y vamos a ser cortados del pueblo. No sé si me están entendiendo. La condición del pueblo de Dios es, y la actitud del pueblo de Dios es, con sus obras, es que Jehová no hará bien ni hará mal. Escuchamos mensaje tras mensaje, amonestación tras amonestación, pero nuestra condición como pueblo de Dios, entendiendo que estamos viviendo en la hora de juicio, estamos viviendo en la misma condición del pueblo de Israel, donde decían, Jehová que no hará bien, vamos a seguir así, vamos a estar bien. Hermanos, ¿a qué nos debe llevar a nosotros? ¿A qué nos debe llevar a nosotros, hermanos? El saber que el juicio de Dios ha comenzado. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a la Biblia, hermano. Estamos apenas comenzando, iglesia, así que vamos a ir de lleno para poder terminar el tema de hoy, día de hoy. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios. ¿A qué nos debe llevar a nosotros el saber que estamos viviendo en la hora de juicio? Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que arrepientan. ¿Cuál es la obra que debe de hacer en nosotros este día de la expiación? Una obra de arrepentimiento, iglesia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de qué. Así que, ¿qué nos debe de llevar a nosotros saber que estamos viviendo en el día de la expiación? ¿Llevarnos a qué? A un arrepentimiento, iglesia. Ahora, el juicio investigador, nosotros sabemos que el juicio investigador comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. El juicio investigador es por todos aquellos que han creído en el Señor. Adventistas y no adventistas, iglesia. Todos aquellos que han aceptado al Señor como su Salvador, ya ha comenzado una obra de juicio que comenzó en el 1844 y esa obra del juicio todavía está en vigencia. Y el juicio comenzó por los muertos. Cada persona está siendo pasada en revista, está pasando por los registros del santuario celestial. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros de que durante el juicio investigador todos aquellos que han creído en el Señor Jesús han de pasar en lista. Pero sabemos que el juicio investigador va a tener su final y que también va a comenzar una obra de juicio por aquellos que no conocen a Dios. Right? ¿Han de ser juzgados aquellos que no conocen a Dios? Bueno, vamos a la Biblia, libro de Romanos capítulo 1. Y quiero, hermanos, por favor, que presten atención a estos textos bíblicos, porque son de suma importancia para entender el tema del día de hoy. Romanos, vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice la palabra de Dios. Porque aquellos que no han conocido a Dios también saben que la hora de juicio ha de venir sobre ellos. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué, iglesia? Impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen ¿qué, iglesia? La verdad, por cuanto lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cuántas personas que no han aceptado a Dios en su vida conocen de que va a llegar la hora en el momento en cual ellos van a ser juzgados? La mayoría, hermano. Hasta los ateos conocen eso. Seguro que sí.
porque lo han escuchado, porque el evangelio está siendo ¿qué? Predicado. Ahora sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, ¿qué dice la Biblia? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envenecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora sigue diciendo, versículo 24. Vayamos a la Biblia, hermano, vayan a la palabra de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué, iglesia? Por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es el contra naturaleza. Presten atención a esto, iglesia, porque más adelante vamos a ir a esto. Y de la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío, iglesia. Aquí está hablando de hombres y mujeres que practican el homosexualismo, cosa que hoy día está en su apogeo, iglesia. Estamos viviendo en el tiempo de fin. Ahora sigue diciendo. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Sabe? Dios se lo permitió. ¿Por qué? Porque ya ellos no quisieron retener a Dios en su conocimiento. Ahora sigue diciendo, versículo 29, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia y avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora escuchen bien. Este tipo de personas, dice la Biblia, quienes conociendo el juicio de ¿qué? Dice la Biblia que ellos conocen el juicio de Dios. Sí, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas no son, dice, son dignos de muerte. No solo los hacen, sino que aún consienten a los que la hacen, aún todos aquellos que apoyan ese tipo de actividades. Ahora, hay iglesias hoy día que apoyan el matrimonio homosexual. Eso es una aberración, hermano. ¿Cómo podemos como pueblo de Dios aceptar cosas que van contrarias a los principios del Señor, hermanos? Como pueblo de Dios debemos estar fundamentados en la base eterna que es Cristo Jesús, hermano, y su santa palabra. Ahora, ¿por qué lo quise llevar ahí? Porque dice en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Nos dice la Biblia a nosotros, porque todos los que sin la ley que pecaron, sin la ley que perecerán. Y todos los que en la ley que pecaron, por la ley serán ¿qué? Por la ley serán juzgados. Así que, hermano, toda aquella persona que ha escuchado el Evangelio, toda aquella persona que ha rechazado las invitaciones del Espíritu Santo, haya aceptado o no haya aceptado al Señor, va a ser juzgado ¿por qué? Por la ley de la libertad. Dios está haciendo un llamado, tú que me estás escuchando en esta hora, en alguna parte de este mundo. Dios está haciendo un llamado a un verdadero arrepentimiento del pecado. Arrepentirse y apartarse del pecado, iglesia. Ahora, ¿por dónde comienza el juicio de Dios, iglesia?
Libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Vayamos allá a la Biblia, hermano. Vayamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, donde dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice aquí el apóstol Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde, iglesia? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, el juicio debe comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Triste aquellos que todavía no han aceptado el evangelio del Señor. Pero el mensaje de esta hora va directo a la casa de Dios, iglesia. El mensaje de esta hora va directo al pueblo que conoce la verdad en este tiempo del fin. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Pero vimos en Sofonía que Dios está escudriñando a Jerusalén ¿con qué? Con lámparas. Dios está escudriñando a su pueblo. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 11 y vamos a analizar esta cita bíblica. Apocalipsis capítulo 11. Dios está escudriñando a su pueblo y está midiendo a su pueblo, a su iglesia. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 dice de la siguiente manera: y me fue dada una caña semejante a una vara, iglesia. Hermano, si te estás durmiendo, hermano, te pido en el nombre del Señor que te despierte, hermano, porque el diablo no quiere que tú escuches en esta hora. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 dice la palabra de Dios: y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo: levántate. ¿Y qué, iglesia? Mide el templo de Dios, el altar, y a quienes, iglesia, y a los que adoran en él. ¿Estamos adorando a Dios, iglesia? ¿Estamos aquí para adorar a Dios, sí o no? Amén, seguro, el pueblo de Dios tiene que decir amén, con gozo y regocijo. Pero Dios está midiendo a su iglesia. Dios está midiendo a su iglesia, a los que adoran, ¿en dónde? En Él. Y se me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo: levántate y mira el templo y el altar y a los que adoran en Él. Ahora miren lo que dice el comentario. Lo que tengan la Biblia de estudio, vayan al comentario de Apocalipsis 11:1. Miren lo que dice aquí. Escuchen, iglesia. El gran juicio se está llevando a cabo desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice: mide el templo, hermano. Esto debe llenar nuestra atención en esta hora. Dice el Señor a su iglesia al venimiento en esta hora. Dice de la siguiente manera: ahora el Señor dice: mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordar que Dios os está, ¿qué, iglesia? Midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, Dios os está, ¿qué? Midiendo. Mientras conversáis, ¿qué, iglesia? Dios os está, ¿qué? Hermano, esto debe llamar nuestra atención, ¿sí o no? Seguro que sí. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa que pulida. Esta es la obra que se está llevando a cabo: medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. ¿Para ver qué? ¿Quiénes permanecen qué? Firmes en qué? En el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén por eso. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que estamos haciéndolo. ¿No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana?
en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos? Entonces, iglesia, debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones, visitas inútiles y presentarnos como siervos del Dios que, iglesia, viviente. Hermanos, el pueblo de Dios hoy día escucha mensaje tras mensaje y no se está dando cuenta que nuestros nombres en cualquier momento pueden pasar en listas, en los registros celestiales y ser hallado falto. Hermano, el juicio comenzó por los muertos, pero el juicio no se va a quedar ahí solamente. Ha de darse ¿por quién? Por los vivos también. Pero Dios está escudriñando a su pueblo, iglesia. Pero ¿cuál es, hermano, la actitud del pueblo? Vamos a Mateo capítulo 12. ¿Por qué Dios está midiendo a su pueblo? Hermanos, porque sus obras no van de acuerdo a la luz que tenemos como pueblo de Dios. Por eso es que el tema de hoy es juzgados conforme a la luz. Vamos a la Biblia, hermano. Mateo capítulo 12. Dios os juzgará a cada uno de nosotros, aún por las palabras que salen de vuestra boca. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 12, versículo 34-37. ¿Generación de qué, iglesia? Hermanos, estas fueron palabras de Jesús, pero estas palabras Jesús se las está haciendo a la iglesia del venimiento en esta hora, incluyéndome a mí, que soy más pecador que cualquiera de ustedes. Me considero más pecador que cualquiera de ustedes. Pero me asombra ver la actitud del pueblo de Dios cuando estamos viviendo en la hora del juicio y el pueblo de Dios está pasando por desapercibido, que estamos viviendo en tiempos solemnes como pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca, ¿qué, iglesia? Malas cosas. Pero yo os digo, iglesia, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el ¿qué? En el día de juicio. De ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Serás condenado, iglesia. Voy a leer el comentario. Vamos a ser juzgados por lo que nosotros estamos hablando. El pueblo de Dios está siendo bombardeado por el enemigo. Está siendo bombardeado por el enemigo a través de malos pensamientos, a través de pensamientos de críticas, hermanos. Pero dice aquí la sierva del Señor, dejar de ocuparos de las faltas ajenas, mantener la lengua santificada para Dios, refrenaos de decir alguna cosa que pudiera menoscabar la influencia de otro, iglesia. Y eso no es lo que hace el pueblo de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios no está haciendo, iglesia. Menoscabando la influencia de otro, hablando palabras, hermanos, palabras no santificadas, refrenados de decir alguna cosa que pudiera menoscabar la influencia de otro. Al complaceros en esas palabras de crítica, blasfemáis el santo nombre de Dios, tan ciertamente como si pronunciáis juramentos. Necesitamos especialmente precavernos de que nuestra lengua no esté consagrada al diablo, Satanás. Pero lamentablemente a veces dejamos que nuestra mente esté santificada para Satanás y no para Cristo. Ay, que si el hermano no puso bien el sonido. Ay, que si el hermano no hizo bien esto, no hizo bien lo otro. Hermanos, estamos viviendo en la hora del juicio. Las palabras de crítica deberían de salir del pueblo de Dios.
escuchan poco los amenes. Sonríe que Cristo te llama. Por eso te trae el mensaje hoy día. La lengua que Dios ha dado debe ser usada para glorificarlo con el habla, iglesia. A menos que hagamos esto, directamente seremos un obstáculo para la obra de Dios en este mundo, y con toda seguridad los castigos del cielo caerán sobre nosotros, iglesia. No somos la excepción, hermanos, porque seamos el pueblo remanente. Dios te está haciendo un llamado, hermano. Las palabras de crítica deben salir de nuestra boca. Nuestra boca debe ser santificada para Cristo. Nuestra boca debe ser santificada para Cristo, no solamente en la iglesia, sino aún también en el trabajo, a donde quiera que nosotros vayamos. En el trabajo a veces nos deleitamos hablando mal del compañero de trabajo, criticando quizás el trabajo que está haciendo el pobre compañero de trabajo. Hermano, los cristianos se envuelven en ese tipo de conversaciones y lamentablemente están siendo ¿qué? Sus palabras están siendo ¿qué? Escritas y llevadas por los ángeles de Dios al santuario celestial. Oye, iglesia, yo no sé si hoy viniste a pasar el rato o si viniste simplemente no con el deseo de escuchar la palabra de Dios, pero hoy Dios te está haciendo un llamado, hermano, a una reforma y reavivamiento, porque el Espíritu Santo debe ser derramado sobre tu pueblo, pero no va a ser derramado sobre el pueblo que anda en estos pecados. Hermanos, vamos a ir a través de la palabra porque Dios tiene mucho que hablar. Nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios, vamos allá rapidito, hermano, Proverbios, para avanzar. Proverbios capítulo 4, hermano, miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, ¿tienen hambre, iglesia? ¿Ah? ¿Tienen hambre? Hambre de la palabra, gloria a Dios. Porque no solo de pan vivirá ¿qué? Sino de la palabra de Dios, hermano. Hay veces hay iglesias que los predicadores tienen que ir a predicar 15 minutos o 20 minutos. Para ir a hartarse la barriga y irse a planchar orejas, a dormir, al hogar, cuando el sábado debería ser dedicado, hermano, para una adoración entera a Cristo Jesús. Ir a salir, mira, 300 miembros, hermano, a salir a evangelizar toda esta ciudad, hermano, para que ustedes vean cómo la gloria de Dios va a ser manifestada en su pueblo. Ese debe ser el sentir del pueblo de Dios en este tiempo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué, iglesia? La vida, alabado sea Dios. El comentario dice: sobre toda cosa guardada, dice aquí la sierva del Señor, guarda tu corazón. El comentario de Proverbios 4, 23 dice de la siguiente manera: el cuidado diligente del corazón es esencial para un crecimiento vigoroso en la gracia, iglesia. El corazón en su estado natural es habitación de pensamientos inicuos y pasiones pecaminosas. Es habitación de eso. El corazón ¿qué? Natural. Cuando se sujeta a Cristo, debe ser limpiado de toda contaminación por el Espíritu. Esto no se puede hacer sin el consentimiento ¿de quién? Del individuo, de nosotros, iglesia. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu obre en nuestras vidas. Pero si el Espíritu te está diciendo que está mal lo que estás haciendo, que las palabras de crítica que tienes están malas, que lo que estás haciendo en el trabajo está malo, que lo que estás robándote en el trabajo está malo, que lo que estás haciendo en tu vecindario está malo, y tú no escuchas esa voz, hermano, esa voz va a llegar un momento que se va a ir y no la vas a escuchar más. Pero si todavía estás escuchando la amonestación, no lo hagas, Pedro. No lo hagas, Leticia. Es porque Dios está todavía tratando de ganar tu corazón. Y gloria a Dios por eso. Pero dice aquí, esto no se puede hacer sin el consentimiento del individuo. Cuando se ha limpiado el alma, el deber del cristiano es mantenerla inmaculada. Alabado a Dios por eso, ¿no?
Muchos parecen pensar que la religión de Cristo no demanda el abandono de los pecados diarios. Piensa que vamos a seguir con esta actitud hasta que Cristo venga y después Cristo nos va a transformar y ya vamos a ser santos. No, hermano, esa teoría es calvinista, hermano, de que cuando nosotros vamos a seguir pecando así hasta que Cristo venga, hermano. Eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, que nadie verá al Señor. Ahora, muchos parecen pensar que la religión de Cristo no demanda el abandono de los pecados diarios, la ruptura con los hábitos que habían mantenido el alma en servidumbre. Renuncian a algunas cosas condenadas por la conciencia, pero no presentan a Cristo en la vida diaria. Bueno, dejamos de trabajar en sábado, estamos guardando el sábado, estamos haciendo esto, estamos guardando Reforma Pro Salud, pero hermanos, no estamos completamente consagrados a la obra que Dios quiere hacer en su iglesia. Todo lo que dice aquí, no estoy añadiendo. Renuncien a algunas cosas condenadas por la conciencia, pero no representan a Cristo en la vida diaria. No introducen en el hogar la semejanza de Cristo. No introducen en el hogar ¿qué? La semejanza de Cristo. Y a veces antes de salir el sábado para la iglesia vienen ya peleando por el camino, hermano. ¿Y por qué? ¿Sucede eso dentro del pueblo de Dios o no? Seguro que sí, hermano. Seguro que sí. Porque el diablo busca la manera posible para destruir tu paz. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Cuando el enemigo está tratando de traer disensión dentro del hogar, ¿qué debemos hacer nosotros? Ir en oración, hermano, y reprender a Satanás en el nombre de Cristo. Y los tinieblas van a desaparecer del hogar, hermano. Cristo quiere que los hogares sean salvos. Dice, no muestran un atento cuidado en la elección de sus palabras. Con demasiada frecuencia pronuncian palabras que expresan irritación e impaciencia, palabras que excitan las peores pasiones del corazón humano. Los tales necesitan la presencia permanente de Cristo en el alma, pues solo con su fortaleza se puede vigilar las palabras y acciones. Alabado sea Dios. ¿Necesitamos qué? ¿A quién? A Cristo en nuestra alma. Necesitamos que Jesús sea el que gobierne nuestro hogar. Hermano, como pueblo de Dios, hermano, estamos en esta hora, hermano, siendo escudriñados con candiles, iglesia. El pueblo de Dios está siendo escudriñado para ver cómo va a ser nuestra acción cuando llegue el momento de la tentación. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. No se asuste, estamos terminando. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a la palabra de Dios. Dejemos que sea Dios el que hable en esta mañana. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Dios envía este mensaje a la iglesia de Éfeso y dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Y quién es esa iglesia? Amén. ¿Es quién? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, le dice la iglesia de Éfeso, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia. Miren esta iglesia, hermano, escuchen, sigue diciendo, y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre. Esta no es una iglesia que está totalmente muerta. Y no has desfallecido, pero tengo contra ti ¿qué? Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor, hermano. Y esta es la condición del pueblo de Dios. ¿Ha dejado qué? Su primer amor. Dice el comentario, las palabras proceden de los labios de aquel que no puede mentir. El cuadro revela eterna vigilancia. Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro, iglesia. ¿Cristo está en qué?
¿En medio de qué, iglesia? En medio de los 7 candeleros de oro. Ahora escuchen esto y no pierdan de vista esto. Caminando en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿No están notando esto, iglesia? ¿Caminando en dónde? De iglesia en iglesia. De congregación en congregación. De corazón en corazón, iglesia. Porque Dios está haciendo una obra de escudriñamiento a su pueblo. No se adormece ni dormirá el que guarda a Israel. Si los candeleros fueran dejados al cuidado de seres humanos, con cuánta frecuencia vacilaría la luz y se apagaría. Pero Dios no ha entregado a su iglesia en mano de hombres. Cristo, aquel que dio su vida por el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es el guardián de la casa, alabado Dios. Él es el guardián fiel y leal de los atrios del Señor. Ahora sigue diciendo, Cristo está haciendo ¿qué? Está caminando ¿cómo? De iglesia en iglesia. Cristo camina en medio de sus iglesias a lo ancho y a lo largo de la tierra. Observa con intenso interés para ver si los suyos están en una condición espiritual tal que puedan hacer avanzar su reino. Está presente en cada asamblea de iglesia. Conoce a aquellos cuyo corazón puede llenar con el óleo santo para que lo impartan a otros. Los que firmemente hacen avanzar la obra de Cristo, representándolo en palabras y en hechos, el carácter de Dios, cumplen con el propósito del Señor para ellos. Y Cristo se complace en ellos, hermanos. Pero son los que se mantengan, ¿qué? Fieles, hermanos. Son aquellos hermanos que se dejan dirigir por la obra de Cristo que está haciendo de iglesia en iglesia, de corazón en corazón. Pero el problema es que el pueblo de Dios ha perdido ¿qué? La iglesia de Dios ha perdido su primer amor. Dice la sierva del Señor, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. El propósito de Él no ha sido abandonado, pero se ha perdido el fervor, iglesia. El primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, pleno y ardiente. Ese amor no tiene que disminuir porque aumenta el conocimiento. Ese amor no ¿qué? Tiene que disminuir porque aumenta ¿qué? El conocimiento. Porque brilla sobre él una luz mayor y creciente. Ese amor debe hacerse más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor, iglesia. Alabado sea Dios. Pero la condición del pueblo, de muchos del pueblo de Dios, es que ha perdido que su primer amor es una decadencia en el celo santo. Perdemos el celo por las cosas de Dios. Cuando conociste a Cristo en tu vida, fuiste fiel a los mandatos y estatutos del Señor. Pero hoy día te da lo mismo trabajar el sábado como no trabajar. ¿Cuántos pueblos de Dios todavía están? Muchos están todavía cediendo a las demandas de los empleadores para entonces trabajar en el sábado. ¿Has perdido qué? El celo ¿qué? Santo. ¿En cuántas cosas Dios te ha dado gran luz y todavía sigues declinándote a lo que es el celo del Señor? Vamos a ir para ir terminando a unos textos bíblicos importantes en Mateo capítulo 11. Y este es el clima del tema. Por favor, no te duermas. Si te está dando sueño, vete al baño, lávate la cara, haz algo, pero no permita que la bendición salga de ti en esta hora. Cristo quiere traerte un mensaje en esta hora que puedas ver la condición en la que nos encontramos para que podamos estar, hermanos, apartarnos de estas cosas y estar, hermanos, firmes en la hora del juicio. Mateo capítulo 11, vamos a la Biblia, hermano. Mateo capítulo 11, miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, Cristo hizo muchos milagros.
Cristo llevó el mensaje del Evangelio a muchos lugares, pero hay unos versículos aquí que me llamaron la atención. Lean esto, versículos 20 al 24, Mateo 11, 20 al 24. Miren lo que dice aquí. Entonces comenzó ¿a qué? A reconvenir a las ciudades donde la mayoría de sus milagros habían sido ¿qué? Hechos. ¿De quién está hablando aquí, iglesia? ¿Ando mío? ¿De quién está hablando aquí, iglesia? De Cristo. Pero mire lo que dice aquí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades donde la mayoría de sus milagros habían sido hechos, porque no se habían ¿a qué? ¿A quién Dios le estaba haciendo el llamado? A las ciudades donde Él había hecho ¿qué? Los milagros. Y dijo, donde la mayoría de sus milagros habían sido hechos, porque no se habían ¿qué? Arrepentido. Presten atención a esto, iglesia. Y dijo, versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, hace muchos que se hubieran ¿qué? Arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, iglesias. El castigo va a ser más tolerable para Tiro y para Sidón que ¿quién? Que Betsaida y Corazín. Pero miren lo que sigue diciendo, versículo 22. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿están escuchando? ¿Y tú qué? Capernaum, sigue diciendo, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás ¿qué? Abajada, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, iglesia. Hermano, esto es un mensaje que cuando yo lo escudriñé, hermano, profundamente acabó en mi corazón. Y yo no sé, hermano, si tú te estás manteniendo despierto en esta hora, o tú que me estás escuchando por la televisión, quizás te estás durmiendo, pero este es el momento, hermano, de estar despiertos. Cristo hizo milagros en Corazín, en Betsaida, milagros portentosos, llevó el evangelio, hermano, les predicó, hizo tantas sanaciones, pero Cristo quiso predicarles de nuevo. ¿Por qué razón? Porque no se habían ¿qué? No se habían arrepentido, iglesia. Me interesó la parte cuando dijo, y tú, Capernaum, que hasta el cielo Él es levantada, ¿en qué, iglesia? En materia de privilegio, ¿hasta qué? Hasta el infierno será ¿qué? Abajada o abatida. Gracias, hermana. El pueblo está despierto. Alabado sea Dios por eso. Evento de los últimos días. Página 50, aquellos que quieran hacer los apuntes. Evento de los últimos días. Página 50, escuchen esto, iglesia. Evento de los últimos días, páginas 49 y la 50. Dice de la siguiente manera, hablando de Capernaum. ¿Quién es Capernaum? Dice la sierva del Señor, de aquellos que se jactan de la luz. Y sin embargo, tenemos luz, iglesia. La iglesia adventista tiene luz. Hey, hermano, no hay un pueblo en esta tierra que tenga más luz que esta iglesia. Tenemos la Biblia y ¿qué? Y los testimonios. Pero dice la sierva del Señor, de aquellos que se jactan de la luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que has tenido gran luz,
que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma, iglesia, miren la comparación, porque si ¿en dónde? Si en Sodoma, ¿por qué los llevé a Romanos capítulo 1? El juicio va a ser sobre ellos también, ¿no? Ellos van a ser de ser juzgados. Pero dice la Biblia, Jesús dice, porque si en Sodoma se hubiesen hecho ¿qué? Los milagros hechos en ti, se hubiesen arrepentido. Pero miren lo que dice el Señor en esta hora. Porque hasta el cielo Él es levantado en materia de privilegio. Dice, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy, iglesia. Deseado de toda la gente. No, la misma página, el mismo libro, página 400. Tengo una cita importante aquí que quiero compartir con ustedes. Página 61. Anoten, iglesia. Anoten. Escudriñen. El pueblo en este tiempo no se va a perder por falta de conocimiento, sino porque tuvo de más conocimiento y no anduvo en ella. Por eso es que el mensaje de hoy se titula ¿cómo? Juzgados ¿qué? Conforme a la luz. Escuchen esto. Página 61, evento de los últimos días. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en las balanzas del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. ¿Será juzgada cómo? Conforme a las ventajas que haya recibido. Hemos recibido luz, muchísima. Y por esa razón vamos a ser juzgados en las balanzas del santuario. Dice, si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta, iglesia. A la iglesia adventista del séptimo día. Y esto corresponde ¿a quién? A todos los que creen en este mensaje, iglesia. Conferencia, no conferencia, grupos de sostén propio, cualquiera que sea que se llame adventista del séptimo día, este mensaje para ti en esta hora. Pero sigue diciendo, si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asignado, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta, será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles. Nos dicen, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras ¿qué? Obras, iglesia. Dios está haciendo un llamado, hermano, a una reforma y reavivamiento dentro del pueblo de Dios, deseado de todas las gentes. Página 453. Escuchen esto, iglesia. Cristo dijo de la siguiente manera, y os digo, añadió Jesús, que los de Sodoma tendrán ¿qué? Más remisión en aquel día. ¿Los de qué? Sodoma. ¿Y quiénes eran los de Sodoma? ¿Quiénes eran los de Sodoma, iglesia? Era la meca de la depravación más horrible. Por esa causa Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí habían homosexuales, ahí habían bisexuales, ahí había, hermano, todo tipo de prevaricación, iglesia. Y miren la comparación que Dios está haciendo. No está haciendo la comparación a nosotros, ¿con quién? Con Sodoma. Y os digo, añadió Jesús, que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad.
y recordó los pueblos de Galilea donde había cumplido la mayor parte de su ministerio. Con acento de profunda tristeza exclamó Jesús: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón os hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días a que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada. ¿Y quién es Capernaum? ¿Quién es Capernaum? El pueblo de Dios. Dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los infiernos serás abajada. Hermanos, abatida es la mejor palabra. Aquí dice abajada, pero la mejor palabra es abatida, hermano. ¿Por qué razón Dios hará eso? ¿Por qué Dios permitirá que el pueblo que no se arrepiente de sus pecados y que aflija su alma en esta hora de juicio va a sufrir estas consecuencias? ¿Por qué razón? Por esto: las más ricas bendiciones del cielo habían sido ofrecidas gratuitamente a aquellos activos pueblos próximos al mar de Galilea. Eso es aplicable a nosotros. Día tras día el príncipe de la vida había entrado y salido entre ellos. La gloria de Dios que profetas y reyes habían anhelado ver, habían brillado sobre las multitudes que se agolpaban en el camino del Salvador. Sin embargo, habían rechazado ¿qué? El don celestial, habían rechazado la luz. Pero entonces decimos: bueno, pues nosotros no la hemos rechazado. ¿Seguro que no la hemos rechazado? Seguro, iglesia, que no hemos rechazado con nuestras acciones, con nuestras voces, con nuestras palabras de crítica, con nuestra manera de proceder, que a veces rechazamos aún los mensajeros del Señor. El testigo verdadero dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Toda amonestación, represión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón, iglesia. Dios quiere alcanzar tu corazón en esta hora, iglesia, al venimiento. Pero Dios quiere un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones de todas nuestras faltas y pecados. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que procura la entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir, obviamente, el corazón cada vez que nos queremos escuchar el mensaje de la palabra. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana serán tan fuertes de igual manera, hermano. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad, venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que no aprendiésemos lo que es la verdad, iglesia. Y termino con esta cita, iglesia. Mensaje Celeste, tomo 3, iglesia. Mensaje Celeste, tomo 3, página 475, dice de la siguiente manera: el Señor hará una obra en la tierra. Satanás hace esfuerzos determinados para dividir y esparcir al pueblo de Dios. Esa es la obra que Satanás quiere: dividir y ¿qué? Y esparcir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Él hace surgir asuntos secundarios para distraer las mentes de los temas más importantes que deben ocupar nuestra atención, iglesia. Muchos sostienen la verdad solo con la punta de los dedos. Muchos sostienen la verdad con la punta ¿de qué? De los dedos. Con un pie en la iglesia y un pie ¿en dónde? En el mundo, iglesia.
Sigue diciendo la palabra del Señor. Muchos sostienen la verdad con la punta de los dedos. Han tenido gran luz y muchos privilegios. En este respecto han sido exaltados hasta los cielos como Capernaum. En el tiempo de prueba que se acerca, se convertirán en los apóstatas, a menos que desechen su orgullo y confianza propia, a menos que pasen por una total transformación del carácter iglesia. Bueno, esa iglesia vale $1 millón. Hermanos, estamos viviendo en la hora de juicio. Y el tema no ha terminado, pero voy a parar ya por el tiempo. Pero Dios quiere, hermano, hacer un llamado al corazón de cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a ser juzgados conforme a la luz que tenemos, y por tal razón debemos estar hoy día más despiertos que nunca, hermano, trabajando para Cristo, recibiendo los mensajes de amonestación que Dios lleva a su iglesia para reformar a esta iglesia remanente, para que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre este pueblo. Hermano, necesitamos prepararnos. Si hoy escuchaste la voz de Dios, no que endurezca tu corazón. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Pero hoy es el día de seguir al Señor. El Señor me les bendiga a todos. Agradecemos al hermano por este mensaje. Hermanos, la palabra del Señor dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, redarguir, para corregir e instruir en justicia. Esta mañana hemos sido corregidos, instruidos en la palabra del Señor. Gracias, hermano, por este mensaje de amonestación para el pueblo de Dios esta mañana. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar nuestro himno final, el número 492. 492, cuando junte Jesús las naciones. Cuando junte Jesús las naciones,
despedirnos con una oración de rodillas. Querido y amante Padre Celestial, Señor, hemos estudiado tu palabra. Oh Señor, que nuestros corazones no se endurezcan. Oh querido Jesús, tú quieres llevarnos a nosotros a una experiencia, Señor, que hoy por hoy no tenemos. Querido Padre Celestial, te suplico en esta hora, por favor, no solamente por mí, sino por toda esta congregación y todos aquellos que están escuchando en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda darnos la fortaleza necesaria para poder vencer las debilidades que todavía hay en nuestras vidas, Señor. Oh, querido Jesús, queremos ser ungidos con el poder de tu Espíritu Santo, pero nuestra condición como pueblo, Señor, no nos deja, Señor, que esa bendición venga sobre nosotros. Por esa razón, Padre, en esta hora te suplicamos, Señor, que nos ayudes y nos permita, Señor, ser parte de ese pueblo que ha de proclamar el mensaje de los tres ángeles con poder y gran gloria, Señor. Oh, querido Jesús, en esta hora suplicamos que tu Espíritu Santo pueda salir con nosotros en esta hora y que de ahora en adelante, Señor, podamos aplicar a nuestra vida la luz que hemos recibido, Señor, de parte de ti a través de todos los mensajeros que tú has traído, Señor, a este lugar. Dirígenos, Señor, ayúdanos a consagrar nuestras vidas y que podamos salir a trabajar por aquellas almas que están allá afuera que todavía no conocen de Cristo en sus vidas. Oh, por favor, pon eso en nuestros corazones. Bendice esta iglesia, bendice este ministerio y que, Padre, pueda crecer, Padre, de tal manera, Padre Celestial, que puedan alcanzar al mundo entero a través de la predicación de este evangelio. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, bendice a los líderes, bendice a cada miembro, Señor, en esta hora. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
gozosa